Buenos días. Mi nombre es Matías Romito, voy a oficiar como moderador de la charla. Soy ingeniero agrónomo y pertenezco a la regional APRESIDE de Venado Tuerto. Vamos a tener el agrado de escuchar a Roxana Pioli, ingeniero agrónomo, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias, con un doctorado hecho en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y de Farmacia de la UNR, docente de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias. La modalidad de la charla sería que Roxana nos dé su disertación durante unos 10-15 minutos y el resto de la charla, la idea es generar un debate entre ustedes y Roxana para poder generar dudas y así que surja una disertación más nutritiva de lo que pensamos. Les pido por favor que pongan los celulares en silencio y vamos a tratar de mantener el orden en la sala, entonces sale más pura la conversación. Bueno chicos, gracias. Bueno, buenos días. Agradezco a APRESIDE la invitación. Ya estuve el año pasado, así que esta charla es un poco un complemento de lo abordado el año anterior. La disertación se llama entonces enfermedades de soja asociadas a trigo y maíz desde un enfoque epidemiológico y biológico, sin fronteras entre hospedantes. Ya está planteado como pregunta porque es un poco audaz, en realidad. Gracias. Es un poco audaz, no es que no hay fronteras, hay mecanismos de resistencia, pero estamos haciendo algo en el manejo del cultivo que hace que muchas veces justamente la expresión de esta resistencia posiblemente no sea lo suficientemente efectiva. Como objetivo, entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entonces nuestro compromiso con la seguridad alimentaria, que es que todas las personas, de manera sostenida en el tiempo, tengan acceso a un alimento suficiente, seguro y nutritivo para mantener una vida sana y activa. Todas las personas. Por eso de nuestra cátedra y de nuestro proyecto de investigación y de trabajo, la propuesta será entonces siempre generar estrategias de producción de cultivos y semillas sustentables y en armonía con la vida urbana, rural y la preservación del ambiente. Este es el equipo de trabajo, algunos de los miembros. Tenemos algunos miembros jóvenes como Facundo, que es licenciado en genética, la licenciada en biotecnología y ahora máster, Alejandra Peruso, Miriam Cremona, que es ingeniera, es máster en semillas y está haciendo su doctorado, y la doctora Adriana Salinas. De todas maneras, también nos acompañan colegas de la cátedra de genética y de fisiología vegetal. Ustedes ya saben que cada una de las enfermedades resulta de una combinación o asociación de situaciones y factores compatibles, que son primordialmente el ambiente, pero en distintas magnitudes. Ahí comprendemos tanto el ambiente biótico, que son todas las poblaciones microbianas interactuantes con las patógenas, el abiótico, que son todas las variables climáticas y también edáficas, y también al ambiente lo podemos analizar desde un punto de vista del ambiente aéreo, el edáfico, un macroambiente que generalmente es imponderable para nosotros, y sí el manejo de un microambiente dentro del canopeo del cultivo, que es el que nosotros tenemos mayor injerencia a través de las estrategias de manejo de suelo y de cultivo. Todos estos factores combinados con el hospedante y el patógeno, si lo hacemos en un espacio determinado y por un tiempo de exposición suficiente y necesario, va a resultar entonces en enfermedades o interacciones compatibles. Entonces, ¿qué es una enfermedad? La enfermedad es una resultante de todos estos factores compatibles, de los cuales, como dijimos recién, algunos son imponderables, y nos vamos a concentrar nosotros en los que sí son manejables a través de las estrategias que nosotros implementamos, tanto en el sistema productivo, a través tanto del manejo del suelo como del manejo de cultivo.
Nosotros en algún momento, hace ya como 25 o 30 años, se tomó, diríamos, una decisión para preservar una prioridad como era la materia prima, que era el suelo, que es el tema central del Congreso de este año. Entonces, la siembra directa fue un sistema de producción justamente para salvaguardar la materia prima suelo, porque se nos volaba con las labranzas convencionales que veníamos haciendo. Todo eso trajo aparejado un determinado tipo de cobertura, pero es muy importante tener en cuenta entonces el tipo de rastrojo que dejamos y el volumen de rastrojo, sobre todo, que dejamos en superficie. Y el manejo de cultivo, que tiene una estrecha relación con lo que comentamos recién en cuanto a la densidad de plantas y al diseño que hagamos del cultivo, sobre todo en el espaciamiento entre surcos, ya que la acumulación de rastrojo que nosotros dejemos cada cosecha, posterior de cada cosecha, por supuesto que está relacionado directamente con el punto anterior. Para tener en cuenta las enfermedades hay que tenerlas o considerarlas o analizarlas como si fuera un ciclo muy dinámico. En el caso del que está presente acá es una roya, que es un organismo biótrofo, no es el que vamos a abordar nosotros, simplemente para poder compararlo, donde ¿cuál es? ¿A qué se le llama patógeno biótrico? Al que tiene que cumplir todo su cultivo y todas sus etapas, que en el caso del arroyo son 5, siempre sobre un cultivo, una planta, su hospedante verde, sea el que a nosotros nos es importante como el trigo, o bien en su hospedante alternativo en el cual cumple parte de su ciclo biológico, en este caso el berberis. Pero la mayoría de las enfermedades que a nosotros nos vamos a tratar en la conversación o en la exposición de hoy son hemibiótrofos, o sea que tienen una parte asociada al cultivo, pero otra, la de supervivencia, lo pasan generalmente asociado a los rastrojos o bien al suelo o en las semillas. Entonces, volvemos a la pregunta, si la enfermedad es una resultante, ¿cuáles son los factores que nosotros podemos entonces manejar, modificar, ajustar o remediar como para solucionar los problemas que se nos vayan presentando a medida que pasan 5 años o 10 años de implementar una técnica? Sobre todo entonces son los manejables, no así los imponderables. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer después de cada interacción y que va a quedar planteada para el taller posterior, o sea, la discusión. Entonces vamos a ver una de las interacciones, son 3. Una de las interacciones es antragnosis, que lo tenemos tanto en soja como enfermedad también en el maíz, causada por glomerela y coletotrichum. Entonces vamos a ver la sintomatología y el ciclo de la enfermedad en ambos. Este es el ciclo de enfermedad en soja. Todos parten entonces de un rastrojo, en el caso de coletotrichum, sobre todo en el rastrojo, no tanto en la semilla. Los últimos años hay asociación elevada en la semilla, sino anteriormente no la teníamos tanto en la semilla, sino fundamentalmente en el rastrojo, con sus cuerpos fructíferos, tanto de coletotrichum como de glomerela. El surco y la nueva plántula, diríamos, en contacto con ese rastrojo infectado, y si el ambiente es propicio y es conducente, se va a producir justamente la enfermedad. Entonces van a aparecer síntomas y signos. Estas son las fructificaciones del hongo para hacer sus ciclos secundarios en el caso de que le sean compatible el ambiente y el tiempo para desarrollar, cada patogénesis. Y luego entonces tenemos en el R7, o casi en madurez o como enfermedad de final de ciclo, los síntomas y signos en soja. En el caso de maíz, algo semejante, entonces tenemos el rastrojo infectado, plantas o cañas de maíz infectadas por coletotrichum. Acá tenemos las líneas de maíz, tanto va a estar en contacto con su propio rastrojo, en el caso de una sucesión de maíz, soja y trigo, o bien acá como es de cereal o de soja. Si las condiciones nuevamente son compatibles, la enfermedad en el maíz con su sintomatología y sus signos para llegar a la planta adulta. Si nosotros vamos al compendio de enfermedades americanas del año 1999, el compendio de soja, vamos a ver de que ambas enfermedades, la antragnosis,
tanto en maíz como en soja tienen puntos críticos de conexión. No solamente el rastrojo, que es lo que nosotros podemos manejar, sino que la bibliografía ya dice que en común tienen estas 3 especies. O sea, Glomerella y Coletotrichum tienen 3 especies en común. Ustedes lo pueden buscar y van a ver que cita Glomerella cingulata, que corresponde a Coletotrichum gloesporioides, el graminícola, que es la misma especie para Coletotrichum, y Glomerella glicines, que es para Coletotrichum cocodes. O sea que comparten 3 especies causales, porque la enfermedad aparentemente es por un complejo, no por una sola especie. Por lo tanto, surge como prioritario que lo principal o el principal inquietud desde nuestro punto de vista sería el mejoramiento genético y buscar resistencia. Eso nos daría entonces también un apoyo o diríamos un respaldo a todo el manejo cultural, ya que aunque cambiemos el espaciamiento o cambiemos la densidad, el volumen de rastrojo que nosotros generaríamos sería más sano y por lo tanto con menor carga de inóculo. Y el químico, desde nuestro punto de vista, las moléculas no son tanto el problema, sino la aplicación. Las moléculas son muy eficientes, nosotros las hemos usado como testigos en experimentos de biofungicidas, considerando biofungicidas no el control biológico, porque desde mi punto de vista tengo mis reservas del manejo de poblaciones vivas, tanto fúngicas, bacterianas, como insectiles, porque no las conocemos como para poder manejar una población viva. Por lo tanto, cuando me refiero a biofungicidas, lo que nosotros estamos orientados a buscar son biofungicidas en base a moléculas de origen vegetal, o sea, sintetizar aquellas moléculas de origen vegetal que tengan un comportamiento antifúngico y que sean de especies nativas, no para sembrar la especie nativa, sino para sintetizarlas. Y entonces acá vemos cuál es el problema, diríamos que nos podemos encontrar en un lote. Entonces, este es el problema que nos podemos encontrar en un lote con una secuencia de maíz, soja, trigo, rastrojo de cereales y de leguminosas infectado, y entonces vamos a tener tanto la infección con maíz como una doble infección en el ciclo que sea de soja. Y entonces vamos a incorporar con doble carga rastrojo infectado. ¿Qué se propuso de la cátedra? Se organizó una tesis doctoral a cargo de la ingeniera Miriam Incremona, que dirigimos con el doctor Cairo, que es de la cátedra de Fisiología. Lo primero que hay que hacer siempre es buscar una colección, no gran, pero la que nosotros podamos trabajar, pero sobre todo diversidad de origen ecológico, o sea, ecotipos, y de diversidad de hospedantes. Esta es la forma de aislarlos y tratar los cultivos puros. Acá tenemos entonces las fructificaciones tanto de la forma asexual, que son las acérbulas, acá las vemos en mayor detalle, la colonia y la forma sexual de Glomerella, que justamente como son o cocodes, o gloesporioides, o graminícola, puede hacer en la misma placa su forma sexual, o sea, la otra etapa de su ciclo. Miren, entonces acá ha logrado a través de los aislamientos 4 especies, Destructivum, gloesporioides, graminícola y truncatum. Las mismas actualmente fueron evaluadas molecularmente, tenemos que chequear los resultados, pero lo hizo ahora en el mes anterior. En este caso, entonces, ¿qué se propuso una vez que tenemos los cultivos puros? Los ha inoculado en invernadero o en cámaras de crecimiento o en el invernadero con siembras escalonadas, el cultivo puro para inocular y después entonces los síntomas y signos provocados. Lo mismo en maíz, con la sintomatología en maíz, desde el punto de inoculación, donde lo inocula con jeringa, hasta los distintos grados de la escala,
con síntomas y signos. Esta es la cosecha, donde se cosecha por separado cada híbrido de maíz con su cepa inoculada, cada una de las interacciones, y lo mismo cuando se lo coloca en el campo. Entonces los resultados obtenidos, acá tenemos en color, en color vamos a tener los 6 aislamientos que en soja fueron los más virulentos. O sea que es el 5 y 6 corresponden a estos dos, pero entre 60 y 35% de severidad son la enfermedad o la cantidad de enfermedad o plantas o entrenudos infectados que han generado estos 5 aislamientos, en soja. Con el mismo criterio vamos a ver entonces lo realizado en el maíz, solo que acá en el maíz tenemos 4 híbridos que no teníamos identificados como resistentes y susceptibles solamente por resultados de trabajos previos, entonces había que seleccionarlos. Entonces se determinó 1 muy susceptible y 3 de mejor comportamiento. Y acá entonces la respuesta de los 10 cepas, de las 10 cepas de Coleoptrichum, que fueron las mismas que se inocularon en soja, y detallando en este caso cuáles fueron, en el caso del maíz, los más virulentos. Y acá vemos esta tabla que es muy interesante para analizar. Vamos a ver, 10 aislamientos, después finalmente se agregó uno más. Los que están en verde son aquellos cepas de Coleoptrichum que causaron altos niveles de enfermedad en soja. Podemos ver que no todos provienen de soja, sino que muchos provienen de maíz, otro viene de alfalfa y uno viene de mandarina, y distintas localidades también. Y los que fueron severos o virulentos en maíz están pintados también en amarillo, y vemos que hay de maíz, pero también hay de soja. O sea que los resultados un poco indican lo que habíamos planteado, o sea que en algún punto puede haber puntos de interconexión entre las especies que generan triagnosis en maíz también como en soja. ¿Cuáles son entonces las consideraciones? El complejo entonces puede causar enfermedad antragnosis en diferentes hospedantes, porque nosotros los aislamientos miran los aislados, desde alfalfa, maíz, mandarino y soja. Se validó la técnica de inoculación. Los aislamientos fueron reaislados tanto de tallos inoculados sintomáticos como asintomáticos, por lo tanto, lo que va a determinar es que hay infecciones latentes. Las cepas de Coleoptrichum mostraron diferentes niveles de virulencia, como acabamos de ver. Los aislamientos más virulentos al interactuar en soja proceden de soja, alfalfa y mandarino. Y en el caso de el control resistente y susceptible, mostraron sus comportamientos como se esperaba o por el motivo por el cual se los había seleccionado. Esto que provengan de distintos hospedantes, aún no de cultivos de maíz, entonces se han identificado fuentes de resistencia, en este caso es de alto valor, porque ya entonces hay un screening de cuáles son los híbridos que tienen mejor comportamiento a la enfermedad y a varias cepas de distinto origen y distinto hospedante. Se identificaron los hospedantes más las cepas de glomerela más virulentas, y desde el punto de vista epidemiológico es importante señalar que entre los aislamientos de Coleoptrichum glomerela más virulentos en maíz se destacaron los obtenidos en no cereales, por ejemplo, en soja. Entonces volvemos a, el planteo inicial. Si la enfermedad es la resultante de una combinación de diversos factores conductivos o favorables, vamos a plantearnos qué podemos hacer nosotros sobre este tema. Vamos al segundo complejo, que es Gibberella y Fusarium. Lo que vamos a destacar acá es que los sistemas productivos basados en la acumulación de residuos y con la actual rotación que nosotros hacemos, que es maíz, soja, trigo, y a veces hacemos ahora maíz de segunda, representa un alto riesgo epidemiológico por motivos muy semejantes a la interacción analizada anteriormente.
Y tengamos en cuenta que Graminearum ya en el 2005 fue destacado, publicado como ser un patógeno en Glycinemax. Entonces podemos ver un ciclo similar, donde todo el ciclo de rastrojos y también de semillas con las fructificaciones del patógeno lo vamos a ver en ciclos de cultivo, tanto de cereales como de soja. En el caso de la soja, ¿cuál es? Fusariosis es en trigo, ¿cierto? Y en maíz, o sea, con una podredumbre básicamente de espiga. Ahora, en el caso de la soja yo la he visto con atizonamiento o cancros directamente sobre los entrenudos del tallo y deterioro de la semilla porque directamente tiene una tonalidad propia de Fusarium graminearum. Entonces, plantear de nuevo para el debate posterior qué hacer. Nosotros ¿qué hicimos? Una maestría en recursos naturales sobre este tema. De nuevo, entonces, la colección, la identificación molecular y sobre esta parte, entonces, lo más importante, tanto morfológicamente como molecularmente, los aislamientos, más allá que sean muy diversos en origen y en hospedantes, tienen un alto porcentaje de similitud cuando hacemos los dendrogramas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una estrecha similitud morfológica y molecular de todas las cepas de Graminearum, que nosotros tenemos que son 31, las evaluadas en este caso, vienen de diversas especies botánicas y ambientes, pero puso en evidencia la gran adaptabilidad y plasticidad bioecológica de esta especie fúngica. Estos fueron los aislamientos que se le detectó entonces toxicogenia in vitro, fueron 19 y 10 dieron como que producen micotoxinas in vitro. Estos mismos entonces fueron inoculados. Se determinaron los más virulentos en soja, los más virulentos en trigo, y acá tenemos entonces que, ¿cuáles son? Los virulentos en trigo son los amarillitos, los azules virulentos en soja y el verde fue uno que fue virulento en ambos, o sea que volvemos a tener un caso similar al anterior. Todos esos fueron inoculados en un segundo año en mucha mayor cantidad para poder obtener semillas suficientes y poder entonces hacer moliendas. Una parte de la semilla, mejor dicho, fue derivado a hacer calidad sanitaria, otros calidad fisiológica y una amolienda para detectar micotoxinas. Por supuesto que la técnica se ajustó, Alejandra fue a hacer el ajuste a la Facultad de Medicina, donde ya trabajan con esta técnica, y se tuvieron en cuenta entonces los umbrales para DON y para SEA. Acá nosotros vamos a ver los mismos aislamientos que eran patogénicos en trigo, en soja, el común, y en rojo, los que a su vez transfirieron las micotoxinas a la harina de ambos hospedantes, o a trigo, o a soja, o a ambos. Conclusiones entonces. Los cultivares de trigo resultaron sensibles y superaron umbrales de tolerancia a DON y SEA, mientras que el cultivar de soja solamente mostró mayores niveles, pero en cearalenone. No obstante, la contaminación de cearalenona fue la predominante en ambos hospedantes. Este tipo de interacción, patógeno toxicogénico in vitro y después in vivo sobre el hospedante, permitió inferir que las micotoxinas pueden actuar como un factor de patogenicidad durante la infección. Nuevamente, entonces, vamos a tener en cuenta qué podemos mejorar de todo ese ambiente que favorece a Graminearum. Estas son las publicaciones de Alejandra y vamos entonces la tercera y última, que voy a hacer entonces rapidito. ¿Puede ser? Bueno. Nosotros tenemos el cancro del tallo, que en un primer momento predominó causado por Meridionalis. Luego entonces, como hubo genes de resistencia a Meridionalis, la presión de selección y la ausencia de su competidor, en parte, entonces, hizo que ya desde el 2005 se detectara de que el predominante como causal de la cancrosis era caulívora. Por lo tanto, lo que requiere, de nuestro punto de vista, conocer la identidad y el número de genes
de resistencia caulívora, o sea, los RDC, y caracterizarlos genéticamente y su modo de herencia. Esto ustedes ya lo conocen. ¿Qué propusimos? Primero se hizo un screening sobre las fuentes de resistencia. Se inocularon entonces distintas fuentes de germoplasma en invernadero. Se obtuvieron diferentes resultados, esto se los voy a comentar. Y básicamente, ¿qué obtuvimos? Se obtuvieron 7 genotipos resistentes a 4 cepas de caulívora, 3 moderadamente resistentes y 8 susceptibles. Y también se caracterizaron los aislamientos que fueron los más virulentos. ¿Esto para qué nos sirve? Justamente los extremos resistentes y los susceptibles fueron incorporados ahora a una tesis doctoral para hacer los cruzamientos y poder entonces analizar o evaluar el tipo de herencia de esos genes. Esto lo vamos a pasar, es un poco lo que les dije recién. Y de nuevo entonces, un poco analizando y volviendo al tema de la propuesta de la ponencia, es cuáles serían nuestras fortalezas, qué prácticas de manejo suelo o cultivo contraponen al control sustentable, cómo seguimos, posibles modificaciones, qué estrategias de manejo control concreta proponemos. Desde el punto de vista de la tesis doctoral, nosotros entonces lo que se propone es directamente detectar en el material previamente seleccionado, detectar y caracterizar la herencia de genes de resistencia a caulívora, que es el causante de la cancrosis del tallo en soja. ¿Qué se hizo entonces ya? Se obtuvieron los planteles de semillas de padres resistentes y susceptibles, se hizo un ajuste de técnicas de masculación o cruzamiento. Ya se hicieron los cruzamientos resistentes por susceptibles y resistentes por resistentes, se obtuvieron la F1, esta se multiplicó en Chacabuco, en las parcelas controladas de Don Mario, y se hizo la validación molecular de las F1. Eso lo hizo todo Alejandra en el marco de su tesis doctoral. Lo que tenemos que hacer por delante son las inoculaciones sobre la progenie en la generación avanzada F2.3. Y luego en 2 años inferir el número y tipo de herencia de los genes para resistencia a caulívora. Esto ya lo vimos el año pasado, también se trabaja en búsqueda de resistencia para el tizón del tallo y vaina, que es la enfermedad de final de ciclo. Esto lo dejo por si queda alguna duda después y hay tiempo, y lo que les quiero proponer es también pensar en esto. En Internet he visto algunas propuestas de intersiembra que habría que sumar a la evaluación. Hay soja en el medio del trigo, acá soja en el medio de maíz, y esta es soja con girasol. Soja y girasol no lo tenemos propuesto acá porque ya no estaba dentro de la conferencia de este año, pero sí estuvo en la del año pasado. Soja y girasol directamente comparten la enfermedad que es la podredumbre húmeda del tallo causada por esclerotinia. Por lo tanto, esta intersiembra es totalmente, diríamos, como que no aconsejable. Bueno, y ahora sí, entonces, presentarles a todo el grupo. Mirelín Cremona, Alejandra, Facundo, Mónica Ferri, que se ha incorporado este año como adscripta graduada de docencia, la estudiante Sofía López, Norma Formento, que hace su doctorado dirigida por el doctor Ploper y que hace su doctorado en la facultad, Roxana, que ya se ha recibido de doctora pero sigue en combinación por otros proyectos, el doctor Ploper, que nos acompaña como codirector de proyectos, tanto de investigación como de tesis doctorales, a Guillermo Prata, que es de la Cátedra de Genética y es codirector de varios proyectos, y a la ingeniera Viviana Ferrari por su predisposición a las interconsultas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Roxana, interesantísima la disertación. No sé si hay alguna pregunta en la sala. O sea, la modalidad es de hacer la pregunta desde su lugar, pasamos el micrófono y Roxana nos saca la duda. Bueno, por ahí mientras se va formando alguna pregunta,
Vos, Roxana, había hablado de que esta enfermedad tiene una plasticidad ecológica. Eh, ¿Y qué podemos hacer nosotros como productores, como técnicos, en trabajar en el manejo cultural? ¿Qué nos aconsejarías como para poder bajar la incidencia nosotros dentro del lote o en las rotaciones? Yo creo que tenemos que hacer, hay una responsabilidad que trasciende al productor. O sea, me parece que hay actividades conjuntas y medio simultáneas. De todas maneras, la búsqueda de resistencia, nosotros, los profesionales, tenemos un compromiso de buscar resistencia, porque me da la impresión que resuelve no solamente el hecho de mejor comportamiento, sino que también epidemiológicamente deja un rastrojo mucho más sano, sea el que sea, y para la interacción que trate, ¿cierto? De todas maneras, si uno se pone a evaluar para atrás en los últimos 20 años, a mí me parece que actualmente no hay mucha revisión para atrás y a veces corremos el riesgo de cometer errores que nosotros ya cometimos, ya se cometieron por haber implementado una técnica o un sistema productivo que hace 20 o 30 años no se conocía, pero que después, a medida que se iban generando, por ejemplo, las manchas foliares por el hecho de quedar el inóculo en el rastrojo, en los primeros años de la década del 90, por ejemplo, o eso permitió implementar las rotaciones, porque primero se hacía monocultivo de trigo y de soja, de todas maneras se trabajaba, el surco era 70, después se bajó a 51 a fines de los 90 o ya en la década pasada, y después se acercó a 35 y a fines en 2008-2009 había a 20 y pico para soja y ya empezaron los problemas de esclerotinia fundamentalmente, que era una enfermedad incluso que la habíamos perdido o ya no la veíamos, era muy esporádica, porque nosotros la tuvimos a final de los 80 con justamente, a pesar de que eran a 70, se sembraba 70, me voy a centrar en este ejemplo, porque es bastante gráfico. En la década del 80 había mucho, porque estaba la JUT, que era de crecimiento indeterminado, parecía una enredadera, a pesar de que se sembraba 70, era una enredadera, un matorral en el medio del surco. Cuando se empezó a considerar el ciclo y cuáles eran las condiciones justamente para que proliferara la enfermedad, hubo toda una mejora genética, no de interacción gen a gen con el hongo, porque se ve que es complicado, porque tiene más de un gen, sino que en la selección de caracteres de resistencia temporal o estructural, como fueron la cutícula, el grosor de la cutícula, la resistencia. Por lo tanto, entonces, fue una mejora indirecta, pero que sirvió durante muchos años para ese esquema de siembra directa a 70, con plantas o cultivares que eran más erguidos, las ramificaciones no eran a 90 grados, sino que eran más agudas. Entonces, y permitía, porque también se comentaba dentro del paquete cultural, de que había que sembrar a favor de los vientos. Entonces, varios factores que se mancomunaban como para que la enfermedad, a pesar de que no era una resistencia gen a gen, disminuyera y prácticamente desapareció por 10 años o más, o 12. Hasta que, ¿qué hicimos? Cambiamos el diseño de la forma de cultivar. La siembra directa siguió, pero acercamos el entresurco. A 51 no se tenía demasiados antecedentes, pero cuando se bajó a 35 y a más, allí entonces empezamos a tener esclerotinia. ¿Por qué? Porque como nosotros habíamos seleccionado por el grosor de la cutícula, al sombrearlo eso se adelgaza y por lo tanto la barrera estructural de resistencia desapareció. O sea, se debilitó, tenemos esclerotinia. O sea que 20 años después volvemos a tener un problema, no tenemos la JUT, tenemos cultivar a lo mejor de mejor comportamiento, pero el problema de esclerotinia lo tenemos de nuevo. ¿Por qué? Por no considerar el ciclo de la enfermedad. Teniendo en cuenta ese ejemplo que es bastante claro, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces, aplicado a estos 3 casos, lo mismo, considerando el ciclo. Con el caso de Fusarium graminearum vamos a tener un problema grave, porque aparte son toxicogénicos. Por lo tanto, si se transmite a la harina, primero se transmite a la semilla, después se transmite a la harina. La harina no solamente la comen los animales, sino también los humanos, la harina de maíz, el pan. Eso ya en el 2004, cuando estábamos haciendo unos ensayos en farmacognosia con bioquímica,
Cuando fuimos a buscar los principios activos de los fungicidas para tomarlos, los necesitamos para control, ya ahí nos habían comentado que no solamente había trazas en las harinas, sino que habían detectado trazas en el aceite. Entonces, esto ya es un problema que tiene mucha demora de tratamiento. Y si ahora encima lo tenemos con un depósito de un maíz de segunda, que es mucho más voluminoso que lo que es el trigo y la soja, y lo tenemos a surcos que están a 35 o menos, se nos va a generar un problema. Incluso Norma Formento tiene también su experiencia con el tema de su tesis, que ella después posiblemente también comente su experiencia. Eso es lo que nosotros consideramos. O sea que va a haber que hacer un rediseño de lo que tenemos en el campo, porque el espaciamiento de las plantas en el mismo surco no permite una aireación, una ventilación o una aireación o la pérdida de las condiciones favorables, como si estuvieran todo el entresurco un poquito más libre como para correr. O sea, esas cosas es como que hay que tenerlas en cuenta porque no es difícil de manejar, es simplemente tenerlos en cuenta y ponerlos en práctica, o ver la forma de hacerlo sustentable, no solamente económicamente, sino en lo que nos va a pasar. ¿Por qué? Porque incluso todo ese volumen de micotoxinas es como que nosotros tenemos, a mí me parece que ha surgido. Ustedes tienen que tener en cuenta que Fusión graminearum o coletotrico en el mismo diaporte no necesitan estar todo el tiempo asociados al cultivo, sino al rastrojo. Contra más rastrojo le ponemos, es como que tienen mayor sustrato para desarrollarse. Incluso en el rastrojo es donde la mayoría de los aislamientos, tanto los homotálicos como los heterotálicos, se unen y se hibridan y diríamos como que ocasionan o generan sus formas sexuales, que son las que dan variabilidad. Por lo tanto, vamos a tener cada vez más razas fisiológicas y mayor variabilidad disponible. Entonces me parece que vamos a tener que aligerar un poco la carga de inóculo. Por el manejo cultural y por hacer aplicaciones de fungicidas de manera más eficiente, en el momento que se considere oportuno, en condiciones donde realmente el producto vaya donde está el inóculo, porque si los inóculos vienen de abajo para arriba, ¿qué vale que pongamos una aplicación al revés, de arriba para abajo, que al inóculo nunca le va a llegar? O sea, si son de ciclo largo, no se van a multiplicar ese ciclo, pero sí para el siguiente. Y si son de ciclo corto, como las foliares, vamos a tener varios ciclos, aún limpiando el estrato superior. O sea que me parece que hay varias cosas para tener en cuenta. Bueno, muy claro, interesantísimo. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Listo, gracias.